Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de señales que podemos tener. Y los circuitos electrónicos de manera general se dividen en dos tipos de señales. En señales digitales y señales analógicas. Entonces podemos tener circuitos electrónicos digitales y circuitos electrónicos analógicos. ¿Pero qué es cada una? Muy sencillito. Las señales digitales se caracterizan por tener valores discretos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un valor para determinado instante de tiempo, pero entre ese lapso de tiempo no existe ninguna señal. Son como pequeñas muestras. Por eso luego se le llama muestreo. Pero bueno, básicamente una señal digital es una señal que tiene valores muy específicos en instantes específicos de tiempo. En cambio, las señales analógicas son señales que tienen valores continuos en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que para todo instante de tiempo tiene un valor. Por ejemplo, aquí te puse una señal de temperatura en grados centígrados con respecto al tiempo, hora del día. Y la diferencia entre ellas es que cuando es una señal analógica tenemos valores en todo momento, a lo largo de todo el tiempo. De hecho, si tú le hicieras un acercamiento a cualquier zona, seguirías teniendo valores. Es decir, entre un punto y otro están muy unidos. Es decir, hay una infinidad de puntos en dos instantes de tiempo. En cambio, los valores discretos o las señales discretas, pues solo hay valores para instantes específicos. Una señal analógica entonces va a ser más cercana a la realidad, sí, pero tenemos muchísimos datos. Todo tiene sus ventajas y desventajas. Algunos ejemplos de señales analógicas son la temperatura, la posición, la presión, el tiempo, la altura, etcétera, distancia. Toda variable física es analógica. Entonces tenemos valores continuos en todo el tiempo. En cambio, los digitales, que ya dijimos que son valores discretos, solo vamos a tener muestras de esa señal. ¿Las señales digitales se pueden convertir en analógicas? Sí. ¿Y las señales analógicas se pueden convertir en digitales? También. Pero no es así de sencillo. Hay varias situaciones que tenemos que tener en cuenta. La principal es que si pasamos una señal física, que es analógica, a digital, vamos a perder información. ¿Por qué? Porque entre punto y punto no hay información. Por ejemplo, si tenemos una señal digital, como esta, tenemos esta serie de valores. Este realmente representa a una señal senoidal. Sin embargo, solo estamos sacando pequeñas muestras. Si nosotros la tratáramos de recuperar, pues podemos unir estos puntos y más o menos vamos a tener una señal analógica, pero no va a ser del todo exacta. ¿Qué ventajas tienen entonces las señales digitales? Bueno, se pueden procesar más fácil, se pueden transmitir más fácil, pero sobre todo almacenar más fácil. ¿Por qué? Porque almacenar una serie de valores discretos en el tiempo, pues es un número finito de valores, un número determinado. En cambio, una señal analógica que tiene un infinito número de valores, tendríamos que tener una memoria infinita, y eso no existe. Por otra parte, también es más fácil de eliminar el ruido de señales digitales. Como por ejemplo una computadora, todo en su interior trabaja de forma digital, con valores discretos. No vamos a entrar mucho a detalle en sistemas digitales, pero de igual manera, si te interesa conocer sobre circuitos y sistemas digitales, házmelo saber, mándame un correo, mándame un comentario y te puedo preparar también un curso específico de circuitos y sistemas digitales. Un ejemplo de un sistema analógico es cuando tenemos, por ejemplo, un micrófono, está capturando voz, tenemos una señal de audio, la amplificamos y la mandamos a un altavoz.
Si te fijas, aquí esta es una señal analógica, aquí es una señal analógica, aquí es una señal analógica y sale otra señal analógica. Todo el sistema es analógico. No hubo conversiones. En cambio, en un sistema digital de audio, por ejemplo, un reproductor de CDs, la señal está almacenada en forma digital. Con un lector leemos esa señal digital y luego la convertimos a analógica. La podemos amplificar, etc., para llevarla a un altavoz, porque a fin de cuentas nuestro oído no es capaz de reconocer señales digitales. Las tenemos que convertir a analógicas. Cuando ocurre el proceso de conversión de digital a analógico, los más puristas pueden decir que hay pérdidas de información, y realmente la hay. Esa señal ya no se va a recuperar como originalmente fue grabada. Pero vamos a tener un gran acercamiento a esa señal original. ¿Qué pasa con esto? Bueno, el mundo es analógico. A fin de cuentas, aunque convertimos a digital para procesar, almacenar y transmitir, principalmente, tenemos en algún momento que regresar la forma analógica, hacer un trabajo, mover algo, cambiar una variable física. El mundo es analógico. Sin embargo, de ahí nace la electrónica digital. Y la electrónica digital, que vamos a estar recurriendo a ella mucho adelante en este curso, en los ejercicios que vamos a hacer, vamos a identificar las señales en dos estados. En un estado alto, o high, y en un estado bajo, o low. El estado high es cuando la señal digital está precisamente en alto, y el estado bajo es cuando la señal está en cero o en un nivel bajo. En la electrónica digital solo existen dos valores, o es alto o es bajo. El alto normalmente lo representamos con 5 volts y el bajo con 0 volts. O también lo podemos representar en números binarios. Para alto es 1, para bajo es 0. O también llamado high o alto o true o verdadero. Para bajo, 0, low o false, falso. La combinación de estos números nos va a representar un código. En este caso un código binario. Y nos sirve para representar números, símbolos, caracteres o cualquier otro tipo de datos. Esa es la manera en que las máquinas entienden. Entonces, tenemos que ser capaces de interpretar esa información. A un nivel muy sencillo, no vamos a entrar tan a detalle a diseñar sistemas digitales, pero los conceptos básicos nos van a ayudar. A cada uno de estos números o símbolos le vamos a llamar bit. Entonces, este sería un código de 4 bits. Es bien importante saber que en nuestros dispositivos digitales, en nuestros sistemas digitales como el Arduino, cuando nosotros trabajamos con señales digitales altas y bajas, tenemos que marcar rangos de voltaje. ¿Para qué? Para que pasando cierto voltaje, el Arduino o cualquier sistema digital lo interprete como alto, o de un voltaje hacia abajo lo interprete como bajo. Hay varias lógicas de funcionamiento. Una es la lógica de 3.3 volts y otra es la de 5 volts. Aquí te pongo el ejemplo de 3.3 volts. Cuando pasa de 2 volts ya lo toma como un alto o un 1 binario, y cuando es por debajo de 0.8 volts lo toma como 0 o como bajo. Sin embargo, en ese rango central, muchos sistemas no van a poder decidir si lo toma como alto o bajo. Por eso se recomiendan niveles mínimos, tanto para altos como para bajos. Algo similar ocurre en la lógica de 5 volts como el Arduino. Entonces vamos a tratar de que cuando queramos generar un estado alto, que nosotros lo vamos a producir de alguna manera, asegurarnos de que pase de 2 volts, mucho más de 2 volts, de preferencia 5 volts, pero si por alguna razón el voltaje baja un poco, que no pase de 2 volts hacia abajo porque lo va a tomar como 0. Las señales que tienen mucho ruido pues pueden estar cambiando entre alto y bajo de manera errónea. Hay muchas técnicas para evitar esto, pero quiero con esto que entiendas que debemos de mantener ciertos niveles de voltaje para que nuestro Arduino sea capaz de reconocerlo como alto
y otros como bajo. También podemos hablar de formas de onda de la señal. Cuando pasa de bajo a alto, se le conoce como flanco de subida, esa transición positiva o impulso positivo que pasa de bajo a alto. Y eso es muy importante porque muchos sistemas toman precisamente este momento para sincronizarse. Es decir, toman esos flancos para ubicar la señal en el tiempo. Cuando pasa la señal de alto a bajo, se le conoce como flanco de bajada. Esto será un impulso positivo porque primero empieza en bajo y sigue en alto. Y un impulso negativo es cuando empieza en alto y luego cambia a bajo. Y los flancos se siguen respetando. Cuando pasa de alto a bajo, flanco de bajada. Cuando pasa de bajo a alto, flanco de subida. También podemos ver a las señales como periódicas y no periódicas. Las señales periódicas es cuando se están repitiendo de manera continua a través del tiempo. Siempre es la misma señal, o también se conoce como tren de pulsos o señales de reloj, más comúnmente, en donde la señal se repite cada cierto periodo. El periodo es el tiempo que dura una señal y luego se repite y se repite y se repite. El inverso del periodo es la frecuencia. Muchas veces medimos las señales en hertz, en frecuencia. Las señales no periódicas es cuando no tienen un patrón que se está repitiendo. Entonces no se puede hablar de que tiene un periodo o una frecuencia, ya que no es cíclica, no se está repitiendo. Pero muchas veces nos ayudan a resolver ciertos problemas, ciertos sistemas. Entonces la frecuencia siempre va a ser el inverso del periodo y el periodo el inverso de la frecuencia. La frecuencia se mide en hertz y el periodo se mide en segundos. También podemos hablar de señales periódicas, pero que la duración del pulso no es de la mitad del tiempo en alto y la mitad del tiempo en bajo. Estas señales se conocen como señales moduladas por ancho de pulso o PWM, que vamos a estar utilizando más adelante. Cuando tenemos señales en la que en un periodo el tiempo en alto es distinto al tiempo en bajo, lo tenemos que medir y lo conocemos como ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo de esta señal va a ser simplemente dividir el tiempo en alto entre el periodo total, es decir, de aquí hasta acá, y multiplicarlo por 100%, porque se mide en porcentaje. Entonces, si el tiempo en alto, por ejemplo, aquí dura 1 milisegundo y el periodo son 10 milisegundos, sería 1 entre 10 por 100. Entonces esto nos daría que el ciclo de trabajo de esta señal es del 10%.